En este video vamos a aprender para qué sirven las tablas de contingencia en estadística y también vamos a hacer una prueba de independencia G cuadrada, independencia entre dos variables. Primero empezaremos explicando una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia nos sirve para registrar o analizar la relación entre dos variables, usualmente variables categóricas. Vamos a utilizar un dataset llamado Iris. Este es un famoso dataset y por acá tenemos un poco más de información acerca de este conjunto de datos. Básicamente lo que contiene es un conjunto de registros y cada registro pertenece a una planta, una especie de planta con sus respectivas medidas de algunas partes de la planta, ¿no? Este dataset lo creó un botánico estadounidense llamado Edgar Anderson y lo hizo para poder cuantificar la variación morfológica de unas cuantas especies de plantas. Echemos un vistazo a este dataset. Si yo presiono control y le doy clic aquí donde dice iris, se va a abrir una vista previa del dataset. Podemos observar que, pues bueno, como les comenté, cada registro es una planta. En este caso, la especie se llama setosa. Y pues aquí tiene longitud de la parte de la planta que se llama sepal. Y aquí está el ancho de la parte de la planta que se llama sepal. Y aquí está la longitud de el, digamos, pétalo. Y el ancho de la parte de la planta que se llama pétal, ¿no? Podemos observar de manera rápida que en este data frame existen, aquí existe otra especie que se llama versicolor y por acá existe otra especie que se llama virgínica. Son tres especies en total las que contiene este data frame y cada uno de los registros es una planta, pues, digamos, distinta de cada especie, ¿no? Regresemos al código y bueno, antes de hacer la tabla de contingencia, primero vamos a asignar el data frame iris a una variable que le vamos a llamar datos, que va a ser la que vamos a utilizar a lo largo del video. Le doy control y enter y listo. Ya se asignó la variable. Después lo que vamos a hacer es aplicar la función mutate sobre nuestros datos. Esto para agregar una columna nueva que se llame size de tamaño y va a estar condicionada. Va a tomar el valor de small cuando el valor de la celda, es decir, por ejemplo, este valor que está aquí, sea menor a la mediana de la columna. Bueno, es la mediana o el cuantil de orden punto 5, ¿no? Que es lo mismo. Si yo le echo un vistazo al resultado de la mediana de la mediana es 5.8. Entonces, digamos que el primer registro va a tener como valor en esa columna, como es 5.1 y es menor a 5.8, entonces va a tener small como valor. Aquí está. Y en el caso en el que sea mayor o igual al cuantil, entonces tendrá el valor de big. Si yo le doy control y enter, pues ya tenemos nuestro data frame con esa columna adicional. Vamos a echar un vistazo. Aquí está. Y como les dije, el primer registro sería small. Aquí está. Este registro que está acá es big. ¿Por qué? Porque es 5.8, que es igual a la mediana. Por eso obtuvo este valor. Por ejemplo, acá, este de acá es big porque la longitud de sepal es 7, que obviamente pues es mayor a 5.8. Y así para cada registro. Regresemos a nuestro código y lo siguiente que vamos a hacer son tres gráficos. Aquí están. Y esto es para darnos una idea un poco más detallada de cómo se comportan nuestros datos. Así que primero vamos a escribir ggplot y entre paréntesis vamos a poner datos, nuestro dataset, y de ahí le vamos a agregar a nuestro gráfico
el eje X, que va a ser la columna especies, que es esta que está aquí, para que nos grafique esa columna. Y vamos a decir que el relleno de nuestras barras sea en función de el tamaño de esta columna, ¿va? Y de ahí le vamos a agregar que nuestro gráfico queremos que sea un gráfico de barras. Le damos control y enter y el resultado es el siguiente. Podemos observar que pues el resultado es este gráfico de barras y podemos también observar que de cada especie tenemos 50 registros porque pues las tres barras están al mismo nivel, aquí en el 50. En la especie setosa, en su mayoría son registros con la clasificación de small en la columna size y unos cuantos, muy pocos, son big. En la especie versicolor vemos que pues está un poco más equilibrado con pues unos cuantos en la categoría small y los demás en categoría big, ¿no? Y por último, en la especie virginica, la mayoría de los registros son con categoría big y unos cuantos categoría small. Ahora vamos a pasar al siguiente gráfico en donde lo único que cambia a nivel código es este argumento que se llama position igual a fill. Si le doy control y enter, veamos lo que sucede. Vemos que es un gráfico muy similar al anterior, pero esto tiene su eje Y, ya no en términos, digamos, absolutos, ahora está en términos relativos, para darnos una idea pues del porcentaje de cada categoría size. Y en el tercer gráfico lo único que vamos a hacer es cambiar el valor de position a Dodge. Le damos control y enter y lo que sucede es que separa las barras para que no esté en la misma barra ambas categorías de size. Así que tenemos por un lado pues big, que aquí para acetosa pues es muy pequeño, y small, que es muy alto, y así para cada pues especie de planta. Ahora sí vamos a realizar nuestra tabla de contingencia con la función table y como primer argumento le pasamos la variable categórica número uno, en este caso es especies, y como argumento 2 le vamos a pasar la segunda variable categórica para poder pintar nuestra tabla de contingencia. Le damos control y enter y esta sería nuestra tabla. Y la forma en la que se interpreta esta tabla es la siguiente. De la especie setosa tenemos una planta con la categoría Big y 49 plantas con la categoría Small. Vemos que está muy poco equilibrado y lo podemos ver en esta gráfica. Para la especie versicolor tenemos 29 plantas con la categoría Big y 21 plantas con la categoría Small. Y por último, para la especie virgínica, tenemos 47 plantas con la categoría Big y solo 3 plantas con la categoría Small. Ya que analizamos nuestra tabla de contingencia, vamos a pasar a realizar la prueba de independencia entre las dos variables. Y por aquí vamos a poner nuestras dos hipótesis. Por un lado tenemos a la hipótesis nula que dice que las variables son independientes, no existe relación entre ellas. Y por otro lado tenemos la hipótesis alternativa que dice que las variables son dependientes. Conocer el valor de una variable ayuda a predecir el valor de la otra variable. Lo que buscamos con la prueba G cuadrada de independencia entre variables es rechazar H0. Así que nos vamos un poco más abajo donde tenemos la función que realiza la prueba. Y la función es chisk.test. Y le vamos a pasar como valor la tabla de contingencia que hicimos arriba. Entonces, si le damos control y enter y vemos que hay en nuestra variable test, podemos observar los resultados de la prueba. Vemos que la prueba nos da tres valores. Nos da el estadístico G cuadrado, que es 86.03. Ahora veremos la fórmula para obtenerlo. Después nos arroja los grados de libertad, que son 2.
Y la forma de calcularlos es esta que está aquí, que es el número de renglones menos uno. En este caso sería 3 menos uno, que es igual a 2. Y ese 2 multiplicado por c menos uno, que es el número de columnas, menos uno, que sería pues 2 menos uno igual a uno. Así que pues sería 2 por uno igual a 2. Y por eso aquí dice que son 2 grados de libertad. Y por último el p-value, que es menor a este valor de aquí. Con los resultados obtenidos tenemos dos formas de concluir. Uno con el estadístico y como lo haríamos sería de la siguiente forma. Dado que el valor del estadístico g cuadrado es 86.03 y los grados de libertad son 2, podemos ir a la tabla de la distribución g cuadrado y con un nivel de significancia del 0.05 y aquí tenemos 2 grados de libertad, vemos que el estadístico es 5.99 y como el resultado que obtuvimos nosotros es mucho mayor que ese 5.99, por lo tanto podemos rechazar H0. Y la segunda forma para rechazar H0 es con nuestro p-value. Como el p-value es menor a alfa igual a 0.05, que es el nivel de significancia que elegimos, este valor es mucho menor a alfa, por lo tanto, pues de esa forma podemos rechazar H0. Y la conclusión sería que las variables son dependientes. Conocer el valor de una de las variables ayuda a predecir el valor de la otra variable. Ahora les quiero mostrar la fórmula para obtener nuestro estadístico g cuadrado, para obtener ese 86.03. Y la mostraré en pantalla. Aquí en pantalla lo podemos ver, lo voy a hacer un poco más grande y pues esta sería la fórmula y sería la suma de los valores observados menos los valores esperados al cuadrado entre los valores esperados. Ahorita les voy a decir cómo obtener los valores esperados. Y los valores observados pues serían estos valores de aquí de nuestra tabla de contingencia. Y si escribimos test, signo de pesos expected, vamos a poder ver los valores esperados que mencioné en la fórmula. Vamos a darle control y enter y pues son los siguientes. 25.6 para las tres especies, para la categoría Big, y 24.33 para la categoría Small, para las tres especies. Y la forma de obtener estos números que están aquí es la siguiente. Nos vamos a la tabla de contingencia y para obtener este número lo que haríamos sería sumar 1 más 49 y eso multiplicarlo por la suma de la columna, que sería 1 más 29 más 47, y el resultado de esa multiplicación vamos a dividirla entre la suma de todos estos números. Si ustedes hacen el ejercicio, les tiene que dar 25.66. Y si quisiéramos obtener este 24.33, tendríamos que hacer lo mismo, pero ahora vamos a sumar pues este renglón y lo vamos a multiplicar por la suma de la columna y eso lo vamos a dividir entre la suma de todos los valores de mi tabla. Ahora también podemos obtener los residuos de nuestra prueba y la fórmula es la siguiente. Es la que vemos en pantalla, que es observado menos esperado entre la raíz cuadrada de el valor esperado. Y en R, si hacemos un test, signo de pesos residuals, podemos obtener los residuos. Aquí estoy aplicando la función round para redondear a tres valores. Si le doy control y enter, obtenemos nuestra tabla de residuos. Y si queremos saber qué tanto contribuyó cada conteo de nuestra tabla de contingencia en el resultado de la prueba, entonces podemos aplicar la siguiente fórmula, la que vemos en pantalla, que es nuestro residuo elevado al cuadrado entre pues el resultado de el estadístico g cuadrado. Entonces
Si nosotros aplicamos esa fórmula aquí en R, aquí están los residuos elevados al cuadrado dividido entre el estadístico y eso multiplicado por 100 para que nos dé, pues, en términos, digamos, de entre el 0 y 100 términos porcentuales. Entonces le damos control y enter y de ahí, pues, observamos qué hay en nuestra variable. Vemos que, pues, los conteos que más influyeron en el resultado de la prueba fueron los de la especie setosa y, pues, el que más influyó fue el de small, con 29 puntos porcentuales. Y, pues, los que menos influyeron en el resultado de la prueba fueron los de la especie versicolor. Por último, vamos a graficar estos últimos resultados con la función corplot. Por cierto, esa función viene de la biblioteca que se llama corplot y, pues, bueno, hay que instalarla e importarla. Obviamente, también hay que hacerlo con estas 2 de aquí arriba. Y pues demos control y enter a esta función que recibe como primer argumento lo que asignamos aquí arriba a esta variable y pues después vamos a poner un is.core igual a false, le damos control y enter y el resultado es este gráfico. Vemos que entre más rojo esté el círculo, es porque tuvo más impacto sobre el resultado de la prueba, ¿no? Vemos que aquí Versicolor pues está blanco prácticamente porque no impactó casi nada en el resultado y Virgínica pues está como color naranja, ¿no? Y bueno, con esto concluimos este tema. Espero que haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campana, además de dejar su like en este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.